¿Cómo le va? Bienvenido. Uno de los autores ¿Del proyecto de ley? No, claro que no. Buena la corrección entonces. Pero suscribo... Pero lo suscribe. Lo suscribo. De acuerdo, le agradezco mucho. Y a Jorge Mori. Jorge Mori está con nosotros, exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, que también nos acompaña. Jorge, ¿cómo está? Carlos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien, comencemos. Señor Bazán, un minuto a cada uno para que nos expliquen desde sus perspectivas por qué esta es una buena norma y por qué esta es una mala norma. Señor Bazán. Bien. Mira, yo rápidamente quisiera hacer una pequeña sociología. Por favor. Fíjate, lo que ocurre es que SUNEDU es un mecanismo, ¿ya?, de dominación, de control, de vigilancia, de castigo, de un sector del sistema universitario que se ha entronizado en esta entidad y desde ahí impone criterios académicos, criterios administrativos. Ahora, lo que ha ocurrido hoy es que se ha roto ese monopolio de este sector que corresponde a ciertas universidades, ¿no? Yo te lo digo con pruebas. A ver. ¿A qué universidades? En particular, a ver, digamos a tres. Más allá de que el doctor Mori estudió Derecho en San Marcos, ¿verdad? Que son las universidades, son la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la Universidad del Pacífico y la Universidad Cayetano Heredia. Es más, el expresidente Francisco Sagasti, por diversos ministros, incluida la ministra Flor Pablo, fue designado para formar parte de la comisión que nombra a los miembros del Consejo Directivo. Lo que yo vengo a decir es que hay una sociología de dominio que hoy se ha roto. ¿Por qué? Porque fíjate, en verdad, la reforma universitaria, ¿ya?, de inicio del siglo XX, ¿no?, de la segunda década, tiene entre sus principios la democracia. Sin democracia no hay producción de conocimiento, no cabe esa posibilidad. Los académicos somos hombres y mujeres libres. Lo que representa más bien la conformación anterior, ¿no? Bueno, está todavía vigente, esperamos solo por unos días más, de este consejo directivo, es más bien una dictadura, en verdad. Y yo veo más bien ahí una contrarreforma. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy al democratizar SUNEDU es más bien la verdadera reforma universitaria. Ahora, yo acabo con esto, por favor, para que no se desvirtúe el tema. ¿Cómo es que se va a designar ahora a los miembros de ese consejo directivo? No por una junta de notables, que yo no sé quién les ha dicho que son notables, ¿verdad? Pero hay un gran sentido de autoubicación, sino que van a ser, a ver, los dos representantes de las universidades públicas mediante un concurso público nacional que lo convoca la universidad más antigua de América, que es San Marcos. ¿Qué más garantía? Por otro lado, el representante de las universidades privadas, este concurso lo convoca la universidad privada más antigua, que es justamente la Universidad Católica. O sea, están dadas las garantías. Clarísimo cómo ha planteado usted su mirada del problema. Jorge Mori, un minuto también, por favor. Yo creo que es importante discutir en torno a la ley universitaria, la reforma, en función de sus resultados. Porque de lo contrario podemos caer en calificaciones, adjetivizaciones que en verdad sería ocioso incluso para un padre de familia o un estudiante que quiere entender el problema, ¿no? Lo que ha logrado la ley universitaria desde el 2014 a la fecha es un gran proceso de formalización del sistema universitario, cumpliendo condiciones mínimas de calidad. De las 50 universidades con licencia denegada, 48 son privadas y 2 son públicas. Eso quiere decir que la labor que ha hecho la SUNEDU ha sido fundamentalmente de velar porque el sistema universitario cumpla condiciones mínimas de calidad. ¿Por qué? Porque hasta el 2014 estábamos en una situación de estafa universitaria. Para que el organismo regulador, en este caso la SUNEDU, lleve adelante esa labor, evidentemente necesita ser independiente y autónomo de las propias universidades que regula. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional señaló el 2010. Cuando señala el Tribunal Constitucional que estamos ante una situación inconstitucional por la ANR y el CONAFU, era fundamentalmente por el conflicto de intereses donde las propias universidades se regulaban a sí mismas.
Entonces, al crear un organismo como la SUNEDU, independiente y autónomo, al menos su consejo directivo de las propias universidades, lo que se ha logrado son avances muy significativos. Es evidente el incremento de la investigación científica en el país, es evidente el cierre de universidades que no cumplían condiciones mínimas de calidad. Entonces, lo que se ha aprobado ayer es muy grave, no solamente porque pretende poner a representantes de universidades en el consejo directivo de la SUNEDU, justamente volviendo a estos esquemas donde las universidades se regulaban a sí mismas, sino que también está quitándole competencias al Ministerio de Educación para financiar a las universidades públicas. Y eso, como egresado de San Marcos, es gravísimo, porque el Ministerio de Educación del 2016 al 2021 transfirió más de 1.000 millones de soles a las universidades públicas para su licenciamiento. Okay. Entonces, realmente estamos ante una situación muy crítica y que esperemos que con una acción desde la ciudadanía y del Poder Ejecutivo se pueda revertir. Vamos entonces a, si me lo permiten, a ir desmenuzando lo que se ha modificado y analizándolo, por favor, desde sus perspectivas. Empecemos por el artículo 1, que retira al Minedu como ente rector del sistema universitario. Las más afectadas en principio con esta medida van a ser las universidades públicas que reciben apoyo y financiamiento del sector. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación? Mire, en verdad no es que SUNEDU pierda la capacidad de ente rector, no. Lo que ocurre es que SUNEDU en adelante no podrá, por ejemplo, impedir que las universidades por sí mismas en base al ejercicio de su autonomía, que es lo fundamental, puedan, por ejemplo, producir sus propios documentos de gestión. San Marcos, entre otras universidades, se encuentran en el trámite ante SUNEDU respecto de estos lineamientos, de estas normas. No cabe esa posibilidad. En verdad, SUNEDU, lo que se ha reformado es que no solo se dedicaba a licenciar las universidades, sino que además se dedicaba a hacer un seguimiento respecto de la acreditación de escuelas profesionales, de facultades, de programas de posgrado. En verdad... No se adelante, que a eso vamos a entrar. Pero algo más respecto al tema del dinero... Mire, no afecta en absoluto a la universidad. Ok, señor Mori. Eso no es cierto. En realidad, creo que hay un desconocimiento. En primer lugar, porque los documentos de gestión no es con la SUNEDU, es con el Ministerio de Educación y es con el Poder Ejecutivo. La obligación que tiene una universidad pública de ordenar sus documentos de gestión ni siquiera es del sector, es en realidad porque es una entidad pública. Lo obliga la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, hay una gran confusión con respecto a los roles que juega la SUNEDU como organismo regulador y el Ministerio de Educación como ente rector. Lo que yo afirmo es que el Ministerio de Educación, y eso es, digamos, ley de presupuesto, no es una cosa, no es una opinión, por ley de presupuesto del 2016 al 2021, el Ministerio de Educación ha transferido más de 1.000 millones de soles a las universidades públicas a través de los convenios de gestión. Y esos son decretos supremos de transferencia directa a las universidades. Una acotación, Jorge, acabo de conversar con la doctora Gerí Ramón de San Marcos y ella afirma que ahora para tener dinero necesita pasar por el Ministerio de Educación, cosa que antes no necesitaba. No, eso no es cierto. Lo que ocurre es que las universidades, al momento de solicitar financiamiento al Ministerio de Economía, para decirte, una obra, San Marcos quiere construir una facultad, entonces todo el sector educación tiene una oficina de programación multianual que está en el Ministerio de Educación. Si una universidad quiere crear una facultad, obviamente tiene que estar alineado con el planeamiento multianual que plantea el sector para todas las entidades educativas. Entonces, hay un ordenamiento. Lo que pasa es que la doctora Gerí pertenece a una generación, digamos, de docentes, a una forma de mirar la universidad pública donde no comprende la importancia de que el Ministerio de Educación ordene el sistema. Correcto. A ver. Señor Bazán, le planteo la pregunta y luego usted le puede decir al señor Mori lo que piensa. Claro que sí. El artículo 12 se retira la adscripción de la SUNEDU al Ministerio de Educación como ente rector. ¿Esta es una buena decisión, señor Bazán, para ustedes? Por supuesto. Porque, mira, una cosa es que el Ministerio de Educación pueda regular ya la educación básica,
¿no? Y otra cosa, yo francamente, yo pienso que el cargo que ha tenido el señor Mori es un cargo muy pretencioso, ¿no? Otra cosa es que SUNEDU, el Ministerio de Educación y SUNEDU pretendan una regulación del sistema universitario, digamos, absoluto. Eso me parece mucho. Yo creo más bien que el retirar a SUNEDU del Ministerio de Educación significa, en verdad, ahí está el meollo de la recuperación de la autonomía universitaria. Es más, te digo algo, y también al ¿Cree señor que estuvo en riesgo la autonomía universitaria en este formato, en esta arquitectura legal? No existió autonomía universitaria, sino ahí donde los profesores dábamos la lucha. Y es más, yo te digo, ¿tú crees que SUNEDU es más grande que San Marcos en conocimientos? De ninguna manera, eso no es así. En verdad lo que se ha creado es que SUNEDU es un artefacto, ¿ya?, que se introdujo en la ley universitaria y que lo que ha hecho en verdad es pervertir la universidad. De ninguna forma yo le puedo aceptar al señor Mori que diga que nuestra rectora pertenece a una generación anterior. En verdad es una forma demasiado rápida, con poco pensamiento. Hay toda una sociología, filosofía de las generaciones. Yo te digo que Yeri Ramón, si bien es una académica que se acerca a los 70 años, ella es epistemológicamente joven. ¿Por qué? Porque ella está impulsando la actual reforma universitaria. En verdad quienes han envejecido son aquellos que pretenden hacer del dominio, ¿ya?, de SUNEDU el ejercicio de control. Correcto. Y de castigo, ¿no? Eso sí me parece más bien un comportamiento avejentado. De acuerdo. ¿No? Y yo creo que le ha hecho daño a la universidad. Ok. Sobre el artículo 12, señor Mori. Bueno, en realidad es difícil a veces cuando se pretende discutir políticas públicas o lo que realmente está pasando en el sistema con aspectos más ideológicos o, digamos, cuando solamente miramos San Marcos, ¿no? Creo que es importante, como sanmarquino lo digo, que tenemos que mirar el sistema universitario y lo que ha significado la SUNEDU y la labor del Ministerio de Educación para la mejora de la calidad universitaria. La mejora de la calidad universitaria es evidente en el sistema universitario. Entonces, cuando me refiero a que la doctora Yeri fue autoridad también en la época del rector Cotillo y fueron opositores a la ley universitaria del 2014. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando justamente hay sectores dentro de las universidades públicas que se opusieron a la ley del 2014 y que ahora que son autoridad nuevamente insisten en esa oposición, desde mi punto de vista por una autonomía malentendida. Porque la ley universitaria, en su artículo 8, reconoce la autonomía universitaria. La Constitución reconoce la autonomía universitaria, pero el Tribunal Constitucional dijo el 2015 de manera muy clara Y Yolanda se ha manifestado por eso, el que canciller. la ley universitaria y la SUNEDU cumplen estrictamente y respetan la autonomía universitaria. Entonces, en realidad, y eso es algo muy lamentable que muchas veces pasa en las universidades públicas, que se utiliza la autonomía universitaria como una coartada, ¿no? O como un discurso para justificar el que nadie me regule, el que nadie me exija, ¿no? Y finalmente los perjudicados son los estudiantes. Entonces, ya el Tribunal Constitucional ha zanjado la discusión de que la ley universitaria y la SUNEDU respetan la autonomía, ¿no? Entonces, insistir en el tema de la autonomía es, desde mi punto de vista, populista, porque en muchas universidades públicas, como hay gran desinformación sobre lo que es la reforma, y ahora lo confirmo, en realidad se utiliza como una coartada para defender la falta de regulación del Estado que es necesaria. Señor Bazán, artículo 15. Se debilitan las funciones de la SUNEDU, señalan los críticos. Ahora el regulador solo puede licenciar y supervisar universidades y filiales y ya no facultades y programas. Muy bien. Primero, yo en verdad no tengo nada personal contra nadie y señalé que venía como un académico, ¿verdad? Y justamente hoy, antes de asistir a esta entrevista, leía Vigilar y Castigar de Michel Foucault para inspirarme y para entenderlos a ellos. Mira, justamente en mi sociología yo te alcanzo, Carlos, ¿ya?, las pruebas de cómo César Landa, con posterioridad obviamente a su ejercicio como magistrado en el Tribunal Constitucional, ya fue contratado por la SUNEDU. Yo te alcanzo, ya aquí, ya las resoluciones ministeriales de diversos ministros de Estado, incluida la señora Flor Pablo,
¿no?, que designan al presidente Francisco Sagasti, ¿no?, como eterno integrante de la comisión, ya que designa a los miembros, designaba, ojalá, a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Pero es más. ¿Pero esto qué probaría entonces? Bueno, lo que yo intento probar sociológicamente es que en verdad ellos pertenecen a un grupo, a un sector. Yo no le voy a denominar, solamente lo anuncio, digo que ese grupo existe, ¿verdad? Que ha tomado, es un grupo de poder, es un grupo ideológico además, ¿no? ¿Pero a quién se refiere? Sí. Bueno, tengo que definirlo entonces. Es el grupo llamado Caviar. Ajá, ok. ¿Ya? Muy bien. Que son mayormente egresados de las universidades que he mencionado. Y el señor Mori es una excepción, ¿verdad? Y que han tomado SUNEDU, ¿no? Y que justamente... ¿Y desde este pensamiento cree usted que intentan controlar, toman la SUNEDU para regular el sistema universitario? Pero es que eso es absolutamente cierto. No solamente han tomado SUNEDU, sino que el sector al que le sirve el señor Mori, ¿ya? ¿Sabes qué? Ha creado ministerios incluso, ¿no? Es decir, en verdad responden a una ideología, que como toda ideología lo que ha hecho es tomar un sector del Estado para a partir del Estado administrarse como tal. Muy bien. Sí, yo quisiera aclarar que yo nunca he trabajado en la SUNEDU. No sé a qué se está refiriendo el doctor Bazán. En todo caso, yo, o sea, por eso, yo nunca, pero déjeme por favor participar. Yo nunca he trabajado en la SUNEDU, nunca he tenido ninguna consultoría con SUNEDU. Yo he trabajado para el Ministerio de Educación como director general de Educación Superior Universitaria, he sido servidor público y por lo tanto he respondido a trabajar por una reforma y he trabajado en el Congreso de la República por la ley universitaria. Entonces, yo creo que cuando faltan argumentos técnicos y sobre todo no hay una comprensión cabal de lo que estamos hablando cuando hablamos de reforma universitaria, de cuando hablamos de la estafa que reciben cientos de miles de jóvenes que no recibían una educación universitaria de calidad y que hoy, gracias a ese licenciamiento, lo están recibiendo. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos que hablar es de los padres de familia que hoy ven la publicidad de la universidad y dicen licenciado por SUNEDU. Porque ahora ese padre de familia tiene una garantía pública de que esa universidad cumple al menos condiciones mínimas de calidad. Y eso no es un problema de los sanmarquinos. A veces, lamentablemente, los sanmarquinos tendemos a mirarnos el ombligo y a pensar que San Marcos es lo único que existe en el sistema universitario, y no es real. Existe un sistema universitario y sobre todo universidades privadas de mala calidad que hicieron un negocio del futuro de estos jóvenes que fueron estafados y que en realidad hoy con la SUNEDU esa estafa ha desaparecido. Como te refiero, un padre de familia, hoy un estudiante de escasos recursos que decide ir a una universidad, ve en la publicidad licenciado por SUNEDU y sabe que esa universidad cumple condiciones mínimas de calidad. Eso no ocurría antes de la ley universitaria y eso es algo que tenemos que defender. Todavía nos queda una gran ruta para lograr la excelencia de nuestro sistema universitario. Aún hemos logrado condiciones mínimas de calidad, pero lamentablemente ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre cómo construir esa ruta hacia la excelencia. Correcto. Y tenemos discusiones que en verdad para mí ya a estas alturas son anacrónicas. Doctor Bazán, otra de las discusiones intensas que ha habido entre ayer y hoy tienen que ver con la conformación de la Junta Directiva de la SUNEDU. Los que están en contra de lo hecho en el Congreso señalan que se ha puesto al gato de despensero, que se ha puesto a los rectores para que se fiscalicen a ellos mismos. ¿Cómo toma esta crítica? Primero, ¿cuál es la óptica que tiene el señor Mori quienes piensan como él? Es la óptica del burócrata, la óptica del funcionario público. La mía y de aquellos que comparten mi posición es la óptica del académico, de aquel que le ha dado su vida a la universidad. Hay una distancia enorme entre una mirada y la otra. Yo no pretendo deslegitimar a nadie, pero es así. Ahora, primero, ¿qué pruebas realmente tienen de que el progreso de las universidades en cuanto a la investigación se debe a SUNEDU? No tienen ninguna prueba, simplemente se arrogan un hecho. En verdad, el avance, ¿ya?, en las investigaciones es el trabajo de los catedráticos. Es más eso, en verdad.
y sobre todo las universidades públicas, por ejemplo, como San Marcos, entre otras. Pero el incremento de las mismas no es una casualidad, algo tiene que No haber es una casualidad, gatillado eso. es el esfuerzo de los profesores. Es eso. Ahora, por otro lado, Sobre la Junta Directiva. ya, muy bien. Lo primero que tengo que dejar en claro ahí es que de ninguna manera esto significa el retorno a la antigua Asamblea Nacional de Rectores. Ok. No es así. Los rectores, ni de San Marcos ni de Católica, que son aquellos que, perdón, las universidades, que son aquellas que van a tener a su cargo la conformación, digamos, supongo, de un jurado para el concurso nacional, o los concursos nacionales, ¿ya?, para elegir a los nuevos representantes de la SUNEDU, los rectores no pueden formar parte del nuevo consejo directivo de la SUNEDU. Claro que no. ¿Cuál es el problema? O sea, yo me he preguntado, ¿qué problema tienen el sector al que representa el señor Mori, ¿ya?, en aceptar que la designación de estos representantes ante el Consejo Directivo de la SUNEDU sean elegidos bajo el mecanismo de un concurso público nacional, convocados por dos de las mejores universidades del Perú? ¿Por qué ellos quieren que se mantenga la anterior forma de designación? Yo tengo una respuesta, también sociológica, porque tenían dominio sobre esas instituciones que designaban a esos miembros del Consejo Directivo, y lo estoy demostrando, ¿no?, con la, supongo, contratación, no creo que lo haya hecho gratis, del señor Francisco Sagasti, que de manera permanente conformó y de manera decisiva, ¿no?, la comisión encargada de designar. ¿De qué partido, Carlos, es Francisco Sagasti? Del Partido Morado. ¿Y de qué partido es la señora Flor Pablo? Del Partido Morado. Yo no tengo partido, Yeri Ramón no tiene partido. ¿Ves? Sí. Quienes estamos por esta posición, ¿no?, somos académicos, y nosotros defendemos la autonomía universitaria porque es la condición necesaria para la producción de conocimiento. Ahora, Para cerrar, para darle el turno al señor Mori, por favor. bueno, para cerrar, bueno, le doy el turno. Ok, señor Mori, por favor. Creo que el hecho de que el doctor Bazán sea egresado de una universidad privada le da una experiencia diferente, porque cuando yo era estudiante en San Marcos... Bueno, de privada y de nacional y de San Marcos también. No, pero como Termine, señor pregrado, como egresado de universidad También estudié en privada, San Marcos. nosotros en San Marcos, cuando salíamos a marchar, marchábamos contra el abandono del Estado, porque era una de las principales consignas que teníamos en San Marcos. Luchábamos contra el abandono del Estado a la universidad pública. Y por eso, para nosotros como sanmarquinos, sí necesitamos políticas públicas, sí necesitamos un Estado que respalde a la universidad pública, ¿no? Tal vez un egresado de universidad privada no lo valore de la misma forma, y por eso crea que, porque me dice funcionario público, yo me voy a ofender. No, por el para contrario, siendo funcionario público y habiendo trabajado para el Ministerio de Educación en favor de las universidades públicas, creo que estamos corrigiendo un grave problema, y es que el Estado abandonó por décadas a la universidad pública hasta la Ley 3220 del 2014. Pero respondiendo específicamente a la pregunta que has hecho. De la conformación de la Junta Así Directiva, es. por favor. El tema aquí es que de los 7 miembros del Consejo Directivo que se aprobó en la ley del 2014, uno era representante del Ministerio de Educación, Así es, uno del era del Concitec, y 5 eran elegidos por concurso público. Ya, pero ¿quién los eligió? Correcto, que termine el señor Mori. Entonces, los 5 miembros del Consejo del concurso público que eran elegidos, el perfil de ellos venían también 3 de las universidades. Entonces, no es que no tenían experiencia universitaria. Lo que está en discusión es cómo accedían a ser miembros del Consejo Directivo a través de un concurso público. Porque Francisco ¿Cuál es la Sagasti diferencia? lo ponía, pues. Pero en Termine, verdad, señor Mori, termine. la diferencia con lo que están planteando ahora, digamos, los que pretenden capturar la SUNEDU, es poner a 3 representantes de las universidades. ¿Y qué es lo que va a hacer un representante? Defender los intereses de su representado, porque es natural que eso ocurra. Entonces, lo que nosotros criticamos, o los que criticamos lo que se ha aprobado ayer, es justamente que con eso se está debilitando la independencia. Si habían observaciones y críticas al concurso público para elegir a estos 5 miembros del Consejo Directivo, perfecto, que se mejore el concurso público. Pero ¿por qué eliminar el concurso público y pasar a una lógica de representantes como se tenía en el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue un fracaso, que se tenía en el CONAFU, que fue un fracaso? Porque justamente los regulados no pueden estar en el Consejo Directivo del regulador. Es como que Repsol sea parte del Consejo Directivo Sinermin.
Así de absurdo es. Entonces, si había cuestionamientos válidos a la forma en que se llevaba adelante el concurso público para elegir a los miembros del Consejo Directivo, para que no hayan estas sospechas o desconfianzas que relata el doctor Bazán, se tiene que apuntar a mejorar el concurso público y no pasar a una lógica de representantes. Queda claro. Doctor Bazán, usted quería responder algo. Sí, que no se trata de un cargo de representación por parte de los nuevos integrantes, sino que en verdad, más allá de la ley, porque usted también es abogado y no podemos hacer una interpretación ad litera, sino sistemática. En verdad de lo que se trata. Si va a haber un concurso público, no tanto en San Marcos como de parte de la Universidad Católica, entonces, si es concurso público ya no son representantes. No va a haber concurso todo lo público. Contrario. De lo que se trata, no, ¿cómo que no? Termine su idea, se va a doctor Bazán. producir concursos públicos, no, por ambas universidades. No es que las universidades van a designar, eso no es cierto. Entonces, aquellos que resulten ganadores de dichos concursos públicos serán los que pasen a conformar este consejo directivo de la SUNEDU. Yo me sigo preguntando, ¿qué problema tiene este sector, lo digo nuevamente, caviar, de que ya no sean ellos quienes designen a los integrantes de la SUNEDU? Porque bajo la lógica del doctor Mori, de que el representante tiene que responder ante su representado, bueno, yo creo que se miran al espejo, porque en este caso, nosotros, los sanmarquinos y los profesores de las universidades públicas y estoy seguro privadas que comparten el criterio que expongo hoy, le garantizamos al país la absoluta idoneidad, transparencia de este concurso, de estos concursos. Muy bien. Doctor Mori, por favor. Lo que está diciendo el doctor no tiene asidero, porque en realidad la ley es muy clara. Habla de representantes de universidades. En ningún momento menciona concursos públicos y probablemente sea pues algo que digamos, buscan nuevamente jugar a las medias verdades, ¿no? Lo que dice la ley que se aprobó ayer es que van a haber 3 representantes de universidades, en ningún momento se menciona el concurso público. Pero lo más gracioso de lo que ha pasado ayer es que se mantiene el representante del Ministerio de Educación y el representante de CONCITEC, que supuestamente era el diablo que querían eliminar. Entonces, si supuestamente el problema era que el Ministerio de Educación nombraba a un miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, ¿por qué lo repiten en este nuevo consejo? Entonces, en realidad, lo que estamos viendo es simplemente una voluntad de que las universidades pongan a sus representantes, porque así lo dice la ley que se ha aprobado ayer, y debilitar al organismo regulador. Y tú tocaste un tema muy importante, el tema de que la SUNEDU ya no va a poder licenciar programas ni facultades. Es decir, se suspende el licenciamiento de los programas como de medicina, que justamente estaba ayudando mucho a la mejora de la calidad de la formación médica en el país, que sabemos que tiene graves problemas. Muy bien. Me queda un minuto. Quiero darle 30 segundos a cada uno ya para cerrar este debate. Doctor Bazán, por favor. Finalmente. Para cerrar. Finalmente, el Congreso de la República, al aprobar este proyecto de ley, lo que ha hecho es devolverle la dignidad a la universidad peruana. Tú sabes, Carlos, que una gran cantidad de funcionarios de SUNEDU tienen solamente grado de bachiller. Yo los invito a que vean una página que es la de Cátedra Libre, donde en base a la información de transparencia de esta entidad del Estado, nosotros demostramos ahí este hecho. ¿Tú crees que esos funcionarios van a tener la capacidad, en verdad, de licenciar los diversos programas de ciencias humanas, de ciencias de la naturaleza, de las tecnologías? La respuesta es no. Ahora, finalmente, yo me quiero dirigir al país para decirle que estén tranquilos y que junto a nosotros festejen más bien el hecho de que sea la universidad misma la que hoy designe, mediante concurso público, reitero, a estos 3 representantes en la SUNEDU. Es la mejor garantía que puede existir a fin de que la universidad nuevamente en el Perú se convierta en este ente que enseñe y que produzca con conocimientos. Le agradezco mucho, doctor Bazán. Para cerrar, señor Mori. Creo que los argumentos del doctor Bazán demuestran que en realidad el grupo que ha promovido la ley de ayer está en una guerra política ideológica con sus propios fantasmas, ¿no? Porque en realidad
de lo que se trata la reforma es de defender el derecho de los jóvenes a una educación universitaria de calidad. Eso es lo que tenemos que discutir. Lo que tenemos que discutir es cómo fortalecer a un organismo regulador que tiene que supervisar a las universidades para que retornen a la presencialidad luego de 2 años de haber estado en una situación remota de emergencia. Mientras que algunos priorizan sus guerras políticas, sus ojerizas ideológicas, creo que es importantísimo que la ciudadanía y la población entienda que la ley que se ha aprobado ayer va en contra del derecho de los jóvenes a una educación universitaria de calidad y va en contra del interés de los padres que tienen la preocupación del futuro profesional de sus hijos. Como podemos observar, aquí hay solamente argumentos políticos, ideológicos, intereses de querer afectar a un tal grupo político, no, pero la reforma universitaria tiene como propósito defender la reforma y defender el derecho de los jóvenes a una universidad de calidad. Doctor Bazán, doctor Mori, muchísimas gracias por un debate alturado, interesante, polémico, sin duda. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, Estoy convencido que el público ha sacado sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para usted.